saludo, queridos amigos, bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática, en este proyecto patrocinado por Editorial Safeliz en colaboración con el Campus Adventista de Sagunto. Llegamos a la lección número 11, Misión en favor de los no alcanzados, segunda parte. En este caso, el versículo de memoria está en Mateo 15:28 y dice así: Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Ya nos adelanta que vamos a estudiar de forma especial este episodio que ocurrió en las regiones de Tiro y Sidón, y comienza la escuela sabática con una introducción respecto a la importancia de las ciudades. Ya simplemente en términos de población, hoy por hoy el 55% de las personas viven ya en regiones urbanas y se proyecta que para el año 2050 llegue casi al 70%. Imaginaos, cuantísima gente estará concentrada en las ciudades. En ese contexto, la misión urbana surge como algo imprescindible en los tiempos en los que vivimos. Y de alguna forma hay cierto prejuicio con las ciudades. Obviamente no son lugares muy inspiradores en general hoy en día. No hace falta pensar mucho para descubrir eso. Y sin embargo eso puede generar prejuicios y puede generar limitaciones y algunos bloqueos en nuestras mentes respecto a la realización de la misión. Por eso esta escuela sabática va a ser muy importante en ese sentido, para cambiar nuestra mente respecto a la importancia de alcanzar a todas las personas, inclusive las que viven en las ciudades. El domingo, misión a regiones más alejadas. La escuela sabática nos recuerda que en este episodio Jesús se retiró de sus lugares habituales de servicio, ya fuese en Judea o en Galilea, y en este caso en Mateo 15 nos habla que se fue a la región de Tiro y Sidón. ¿Por qué? ¿Por qué semejante viaje saliendo de las rutas habituales quizá del pueblo judío, de las áreas de influencia naturales del judaísmo? Y me gusta el concepto que introduce de un viaje de estudios. De alguna forma, Jesús tenía que enseñar algo a sus discípulos durante estos 3 años y medio que no habían entendido, que les costaría tiempo después entender, y tenía que ver con ese prejuicio hacia el extranjero. Así que Jesús los llevó bien lejos a este viaje de estudios para que aprendieran algo respecto a estas naciones que no eran nada queridas por el pueblo judío. En el libro de Jueces y en el libro de Reyes aparece pues la historia, ¿no? con estas civilizaciones que habían sido de influencia negativa, sobre todo por su idolatría. Siempre habían sido un obstáculo para la fe de Israel. Incluso en el primer libro de Reyes, capítulo 11, nos menciona lo que ocurrió con Salomón. Nos dice: Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios. Imaginaos, el propio rey de Israel se convirtió en idólatra. Bueno, es una triste historia que conocemos repetida vez tras vez durante siglos. Pero en este caso, justamente, una diosa de los sidonios. Así que la relación con estos pueblos era muy ambigua, en el sentido de que sí, estaban ahí cerca, pero para los judíos ni existían, ni tenían ni eran un objetivo misionero en absoluto. En ese sentido, Jesús lleva a los discípulos en una misión transcultural, una misión urbana. Y vamos a ver lo que ocurre. Es muy interesante este episodio, pero los discípulos tenían que aprender una lección que los marcara en el resto de su vida. Y para eso tenían que irse a donde fuese. En ese sentido, Jesús fue un ejemplo de cómo fue a donde hiciese falta, aunque fuese bien lejos, y recordemos que en esa época viajar era muy difícil, pero era importante alcanzar a esta mujer y también alcanzar la mente de los discípulos y derribar prejuicios. Lo vamos a ver a continuación. La lección del lunes, 11 de diciembre, en busca de las multitudes. Y comenzamos con un pasaje en Mateo capítulo 9, precioso, que nos habla del corazón de Jesús, lo que siente por las multitudes, que a veces nosotros percibimos como multitud, pero que Él no. Nos dice Jesús: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, con seguridad Jesús ve más allá de lo que vemos nosotros. Dice: tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Qué imagen, ¿no? Un rebaño de ovejas sin pastor, sin rumbo, avanzando juntas de un lado para otro. Qué triste descripción de nuestra sociedad también hoy en día.
un rebaño sin pastor, sin rumbo, sin cuidado, sin protección, avanzando juntos. Bueno, pues en ese sentido Jesús sintió compasión, y esa compasión es lo que le movió para mover cielo y tierra, obviamente en el gran plan de salvación, pero también en este episodio que nos ocupa en esta semana. En Mateo 4 también nos habla de que las multitudes que seguían a Jesús procedían de lugares más o menos cercanos. Aparece Galilea, aparece Decápolis, al este, Jerusalén, Judea, al sur, se habla de al otro lado del Jordán, ¿verdad?, que incluía Decápolis también. Y dice la escuela sabática, además de Samaria, ¿qué región faltaba? Tiro y Sidón. Es como que era esa gran desconocida, absolutamente borrada del mapa en sus mentes. Eran los paganos. Allí ni se entraba. Era parecido a Samaria, que tampoco entraban de forma natural, pero la idea de Tiro y Sidón era como en los confines. De hecho, aparece en el deseo de todas las gentes esta descripción. Jesús se retiró de Capernaum y cruzando Galilea se fue a la región de las colinas en los confines de Fenicia, allá a lo lejos, y desde allí podía verse la llanura, las ciudades de Tiro y Sidón. Simplemente para entender el contexto de lo que ocurre en este episodio, es que se fueron muy lejos. Pero no solo muy lejos físicamente, sino muy lejos mentalmente. Fue un viaje espiritual para ellos, se adentraron en los confines del paganismo, allá donde nadie iba jamás. Y fueron en este viaje de estudios y Jesús realizó allí algo que jamás olvidarían. En este caso, el martes, en Tiro y Sidón, ya nos adentramos en el episodio en sí, que aparece relatado en Mateo capítulo 15 y en Marcos capítulo 7. Los comentaristas coinciden en señalar que el Evangelio de Mateo fue dirigido predominantemente a los judíos, a un público judío, mientras que el libro de Marcos, el Evangelio, se dirigió a un pueblo predominantemente gentil. ¿Qué implica esto? Bueno, pues en algunas de las lecturas, algunos de los matices en las historias, se ven algunas diferencias que conviene tener en cuenta. Por ejemplo, en esta historia, en Mateo se describe a la mujer como cananea. En ese sentido, pues la audiencia de Mateo, judíos, consideraban pues a la cananea como gentil, como pagana, como casi podríamos decir despreciable, alguien fuera de toda lógica respecto al esfuerzo misionero. Ya vimos en días anteriores la triste relación que había con estos pueblos que habían sido influencia negativa. En ese sentido, por tanto, los judíos leerían en esta historia pues una mujer pagana que venía a solicitar algo que no le correspondía. En cambio, en el Evangelio de Marcos se describe de otra forma. Se describe como una mujer griega y sirofenicia de nación, o de nacimiento, dicen algunas versiones. Es la única vez que se utiliza este término en la Biblia, y es justamente una coordenada geográfica, una coordenada étnica, que situaría en la mente de los lectores de Marcos a esta mujer de una forma diferente. Probablemente ellos se identificaron con ella como alguien, pues como ellos, alguien no judío, ¿verdad? Y en ese sentido la historia sería diferente. Jesús aprovechó estas connotaciones cuando lo estaba viviendo en directo, como hemos dicho, para tratar de derribar prejuicios, para tratar de enseñar una lección, para tratar de mostrar a los discípulos en primer lugar y a nosotros también en último lugar, cómo acercarnos, por qué acercarnos, cómo tratar y cómo no tratar a estas personas que tradicionalmente han sido desechadas del esfuerzo misionero. El día de mañana, en el próximo día, vamos a estudiar exactamente la relación que tuvo Jesús, la conversación que ocurrió y qué podemos aprender de este episodio. El miércoles se titula Despídela, que de alguna forma refleja lo que los discípulos pretendían con esta mujer. En el episodio que nos ocupa, podemos repasarlo juntos. La mujer se acerca a Jesús, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio, pero Jesús no respondió palabra. Jesús, de alguna forma, y nos dice Elena de White, hizo un sketch, hizo una representación teatral de cómo los judíos tratarían a alguien así. Los discípulos, obviamente, despídela, pues dad voces tras nosotros, oye, quítala de aquí que nos está molestando. Él respondió a la mujer, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella no se rindió. Se postró diciendo, Señor, socórreme. Y él insiste, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo
perritos, dice literalmente, perrillos. Dice ahí un diminutivo que es como que Jesús le lanzó un mensaje cifrado a los perritos, no mencionó perros, que era como muy fuerte esa expresión. Ella dijo, sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y en ese momento se acaba la representación, se acaba el sketch. No era tanto para ella que pasó la prueba, sino para los discípulos. Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. En este episodio los discípulos se sentían incómodos con la mujer y cómodos con la primera respuesta de Jesús de despídela, échala. Jesús responde como lo harían ellos y de repente ven que cambia la conversación y Jesús realiza el milagro que la mujer le estaba pidiendo. Qué triste, ¿no? Percibir que para los discípulos no hacía falta sanarla, porque no le correspondía. La escuela sabática nos habla del orgullo, del nacionalismo, cosas que estaban fuertemente enraizadas en los discípulos. Tanto es así que en Hechos, capítulo 8, vemos años después como Pedro necesita otra dosis de esta terapia. Entonces Pedro, abriendo la boca, después de ver la visión, con el lienzo, ¿verdad?, donde Jesús le muestra que no tiene que tener esos prejuicios, dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pero estamos hablando de años después. El apóstol Pedro siguió necesitando que le recordase Dios mismo que la salvación no era solo para los judíos. Las lecciones fueron tremendas para los discípulos y siguen siendo útiles para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para decidir quién puede o no ser salvo? La salvación es para todos. Y aunque no comprendamos del todo los planes que tiene el Señor, su gran plan es la salvación de toda la humanidad. Ahí tenemos que enmarcarnos como misioneros hasta lo último de la tierra. En este caso, el jueves, fe en la tierra. Nos suena ese versículo, ¿no? Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, en Lucas 18. Claro, implica como que una sensación de que la fe va disminuyendo a lo largo de la historia y cuando llegamos al final se pregunta, ¿no?, si hallará fe en la tierra, ¿por qué no haya? Ahora, es muy curioso que Jesús va buscando fe. Y la va buscando y la va encontrando en diferentes lugares. Hay episodios que la escuela sabática nos propone en Mateo 8, en Marcos 9 incluso, en Marcos 2, en Lucas 18, episodios en los que aparecen personas con fe. Incluso en lugares como Capernaum, ¿no? Aparece el centurión pagano, también aparecen 4 amigos, luego en Marcos 10 aparece el ciego ex ciego Bartimeo, y nos encontramos fe en lugares insospechados, mientras que en los lugares donde se supone que tendría que haber fe, no la encontramos. Es muy paradójico el caso de Nazaret, la ciudad de Jesús que le vio nacer, cómo en los evangelios aparece que Jesús no pudo hacer milagros en Nazaret por su incredulidad, por la falta de fe, precisamente. En ocasiones Jesús también encuentra falta de fe en sus propios discípulos. Así que me encanta esta lección de la escuela sabática hoy que dice que la fe se encuentra en lugares inesperados. En lugares inesperados. Jesús sigue buscando fe a su alrededor. Lo buscó en su tiempo y la encontró en lugares insospechados. No la encontró donde tendría que haberla encontrado. Y el llamamiento es para nosotros hoy en día. ¿Será que habrá fe donde tiene que haberla? ¿Será también que finalmente Dios encontrará fe en lugares insospechados, en los rincones que no imaginamos, en lo último de la tierra? Creo que el mensaje es muy importante para nosotros y ojalá que podamos también ir buscando fe, como Jesús, encontrando fe, generando fe y sobre todo desarrollando fe en nosotros mismos para cumplir esta misión. Termina con los desafíos pidiendo una mayor porción de fe con la cual podamos compartir con los demás y realizar esta misión, y también el desafío avanzado, enumerar bendiciones espirituales que hayan sido de utilidad en nuestra vida. Viene muy bien recordarlas para fortalecernos en nuestra fe. Queridos amigos, terminamos ya el estudio de la escuela sabática de esta semana, en el viernes, con el resumen global, ¿verdad? Hemos visto cómo en este episodio Jesús enseña una lección tremenda a los discípulos. Tiene que irse hasta los confines de Tiro y Sidón. Allí representa delante de la mujer lo que los discípulos hubiesen hecho y, sin embargo, al final concede la petición. Encuentra fe allá donde los discípulos imaginaban que no habría y da una lección tremenda de derribar prejuicios.
Hay algunos párrafos del Deseo de todas las gentes, como por ejemplo, entre quienes los judíos llamaban gentiles había hombres que entendían mejor que los maestros de Israel las profecías bíblicas concernientes a la venida del Mesías. ¡Qué curioso! Hay veces que vivimos desde un orgullo espiritual, que juzgamos a los demás, que nos sentimos dueños de la verdad, ¿no? Y en ese sentido les ocurrió a los del pueblo de Israel. Había gente considerada pagana o gentil que conocía mejor que ellos mismos. ¿Será que nos puede volver a ocurrir? Que haya gente que conozca muchísimo mejor a Dios o sus verdades y que las miramos con cierto desprecio o prejuicio, al menos. Sería muy importante eliminar eso en nuestras vidas. Termina con otro párrafo: el maestro obrero es Dios y no el hombre finito. Sin embargo, él llama a hombres para que sean agentes por medio de los cuales pueda impartir la luz a los que están en tinieblas. Y dice una frase preciosa: Dios tiene joyas en todas las iglesias. En todas las iglesias. Y no nos corresponde a nosotros hacer una denuncia radical del mundo religioso profeso, sino con humildad y amor presentar a todos la verdad tal y como es en Jesús. Que esto pueda ser una realidad en nuestras vidas y podamos así ser instrumentos de bendición como misioneros fieles, llevando el mensaje del Evangelio hasta el fin del mundo.